Su deber es proteger al joven maestro, no desearlo. Durante 5 años, Jade soportó sus juegos, afeitando un rostro que quema con solo mirarlo. Pero el contrato termina y la verdadera amenaza acaba de estallar en un bar. Ahora, la sangre que corre podría no ser solo por un rasguño accidental. Jade se descuidó un segundo con la navaja y dejó una marca. Vos no te descuides y deja tu marca con un like bien afilado en este video. Arranca un nuevo día y en un dormitorio lujoso es hora de despertar a un tal Maestro Seo. Parece que no es de los que se levantan fácil, porque su cuidador, Jade, tiene que sacudirlo un poco para que abra los ojos. «¿Jade?», dice el Maestro Seo con la voz todavía tomada por el sueño. «Sí», responde Jade, pero el Maestro Seo no se lo pone tan fácil. Con una sonrisa pícara le pregunta a Jade cuántas veces tiene que recordarle que a un hombre tan apuesto como él se lo despierta con un beso, aunque enseguida se corrige aclarando que en realidad no quiere los labios de ningún hombre cerca. Jade solo puede soltar una risita incómoda. La escena cambia y ahora vemos al Maestro Seo relajado en una bañera mientras Jade se asegura de que la temperatura del agua esté perfecta. Seo aprovecha el momento para pedirle a Jade que lo afeite, a pesar de que apenas tiene barba. Es otra excusa para seguir con su juego. ¿De verdad vas a dejar pasar la oportunidad de tocar esta cara tan linda?, le dice el Maestro Seo, con los brazos cruzados y una mirada coqueta. Jade, visiblemente incómodo, piensa si su maestro es un inocente o si lo hace a propósito. El Maestro Seo lo nota. «Te haces el duro, pero sos re tímido, Jade», se burla. «Llevamos 5 años viviendo juntos y todavía no sabes qué hacer cuando te molesto». Jade, que ya está afeitándole la cara, se distrae por un segundo y ¡ouch!, un desliz y la navaja le hace un rasguño. Jade se asusta y se disculpa enseguida, preocupado por la herida. Pero el Maestro Seo lo minimiza, diciendo que solo fue un roce y que no es para tanto, aunque por dentro se queja de lo sensible que es al dolor. Jade, sin embargo, se siente fatal. Se reprocha no haber sido más cuidadoso, sabiendo lo sensible que es el Maestro Seo, y más aún cuando tenía algo afilado tan cerca de su cara. Al ver la culpa de Jade, el Maestro Seo lo tranquiliza, tocándole la mano. «Está todo bien. Si sigue doliendo, me tomo un analgésico y listo», le dice, un poco molesto por su preocupación. «Así que deja de quejarte como un perro». Luego, el Maestro Seo recuerda y con una sonrisa divertida le dice que, a pesar de todo, Jade mejoró mucho. Le cuenta que el primer día ni la temperatura del agua de la bañera podía poner bien, que casi lo hierve vivo. Y es ese recuerdo lo que nos lleva 5 años atrás. Vemos a un joven Jade Si-san de 24 años presentándose como el nuevo guardaespaldas del joven maestro. El joven maestro, que resulta ser Seo Onka, de apenas 16 años, lo mira con desdén. «¿De verdad me pedís que viva con este ropero?», le dice a un hombre mayor que está con él. Este hombre, que parece ser su tutor o padre, le explica que eligió a alguien de afuera a propósito, para que no terminara siendo un juguete más de Seo, sino un guardaespaldas de verdad. Seo Onka no parece convencido, preocupado por tener que vivir con ese gigante hasta que sea mayor de edad. Aunque él mismo es alto, Jade le parece enorme. A Seo Onka se le cruzó por la cabeza que, al menos, con un guardaespaldas así de grandote, no iba a tener que preocuparse por las balas si se paraba detrás de él. Aunque refunfuñaba que Tetis, quien lo contrató, lo conocía bien y sabía lo exigente que era, terminó admitiendo que Jade, viéndolo de frente, no era tan feo. Curioso, le preguntó la edad. Jade, con una humildad que le salía del alma, le dijo que tenía 24. Seo Onka calculó que le llevaba 8 años, y mientras Jade le prometía con una reverencia que haría lo mejor posible para cuidarlo, Seo Onka se rió con ganas. «Parece que tenés mucho que aprender de las costumbres de acá», le dijo con una sonrisa pícara. La escena cambia de golpe, y nos encontramos en un boliche ruidoso, con luces de colores y botellas de alcohol por todos lados. Jade, ahora, el guardaespaldas oficial, mira a Seo Onka con una mezcla de frustración y nostalgia. Pensaba que cuando era un pibe, sus payasadas eran tiernas, pero ahora se había convertido en un coqueto sin remedio, rodeado de mujeres. Jade sentía una mezcla de frustración al verlo, pensando qué bronca le daba lo atractivo que era Seo. Se recordaba a sí mismo que su tiempo como guardaespaldas estaba por terminar, ya que su contrato duraba hasta que el joven amo fuera mayor de edad.
Y de todas formas, se decía, él nunca podría tocar a ese joven maestro que era prácticamente de la realeza. Pero de repente, un grito y un estruendo rompen el ambiente del lugar. Un tipo, Terek, le tira un vaso a Seo, que sigue tranquilísimo rodeado de chicas. Terek le reprocha a Seo que lo haya ilusionado de esa manera para después rechazarlo. Seo Onka, con una sonrisa confiada, le dice que solo estaba siendo amable, que él no hace esas cosas con hombres. Terek se pone furioso, temblando de ira y amenazando con lanzarse encima de Seo. Una mañana, mientras disfrutaban de un día soleado en la playa, Jaed le preguntó a Seo si le gustaban los niños. Seo, con su habitual tono despreocupado, dijo que sí, que no tenía razones para que no le gustaran. Incluso, fantaseó con ser instructor de natación para chicos si no tenía nada mejor que hacer en el futuro. Jaed, un poco más serio, quiso saber si Seo pensaba en tener hijos propios. Seo confesó que si bien no estaba seguro en ese momento, la idea le parecía agradable. Con una sonrisa, Seo añadió que, al casarse, sería completamente fiel a su familia y que no quería hijos ilegítimos, porque sabía lo difícil que era crecer en esa situación. Estas últimas palabras resonaron fuerte en Jaed, quien de repente empezó a sudar y a atar cabos. Era un secreto a voces en la familia Onka. Seo no se parecía a nadie más. Su piel pálida y pelo oscuro chocaban con la apariencia de los demás, que tenían piel oliva y pelo rubio. La verdad era que, después de un trágico accidente que le costó la vida a la baronesa, el barón Uto Onka había traído a un bebé al que insistió era su hijo legítimo. Pero muy pocos le creyeron, y la supuesta ilegitimidad del joven maestro se convirtió en el secreto mejor guardado de la familia. Jade se dio cuenta en ese instante de que incluso una persona tan carismática y, a sus ojos, casi perfecta como Seo, también cargaba con su propia soledad y anhelos, como cualquier otro ser humano. Volviendo al presente de su conversación, Jade, con un nudo en la garganta, le preguntó a Seo si su hermano lo había mandado a hablar de niños y matrimonio. Seo se rió, confirmando que su hermano, Tetis, siempre le estaba insistiendo que no era bueno para su imagen, andar solo, que debería llevar un guardaespaldas y casarse de una vez. Estaba seguro de que solo quería sacárselo de encima. Pero Jade negó que fuera por eso, mientras un pensamiento lo atormentaba. Si el joven maestro se casa, ¿significa que no lo voy a ver nunca más? Apretó el puño con una frustración contenida. Más tarde, en la galería de arte que Seo patrocinaba, se encontraron con Farsha, la talentosa artista. Seo la saludó efusivamente y le entregó un regalo. Farsha bromeó preguntando si era un anillo, pero Seo, riendo, le aseguró que no. Era una pieza de Lee Chong, un artesano muy reconocido, lo que emocionó a Farsha. Tan feliz estaba que no dudó en abrazar a Seo efusivamente en agradecimiento. Jade los observaba con una mirada intensa, casi de reproche. Seo, notando la presencia de su guardaespaldas, se rió y le comentó a Farsha que su sirviente no paraba de presionarlo para que se casara. Jade, avergonzado, desvió la mirada. Aprovechando el momento, Seo, con un tono más bien casual, le propuso a Farsha: «¿Qué te parece, Farsha? ¿Te casarías conmigo?». Farsha, sorprendida, le respondió que era la propuesta menos romántica que había escuchado en su vida. Jade, con el rostro serio y los puños apretados, mostraba una clara molestia. Mientras tanto, pensaba para sí mismo que, si hasta él lo estaba presionando con el matrimonio, seguro su hermano arreglaría algo pronto. Se le cruzó por la cabeza la idea de que quizás Seo le propondría a Farsha solo para evitar un matrimonio arreglado con una desconocida. La situación se puso tensa. Farsha, nerviosa, aclaró que no era su intención. Seo, percibiendo el ambiente, se disculpó con Farsha por la grosería y dijo que no era el día para charlar. Se despidió de ella con un beso en la mano y luego, con una mirada firme, le dijo a Jade que lo acompañara. Jade, aún visiblemente afectado, siguió a Seo mientras se alejaban. Jade, apretando los puños con fuerza, apenas pudo responder con un «sí, maestro Seo» mientras lo seguía. Una vez en el estacionamiento, Seo lo encaró. «¿Qué fue todo eso, eh? Te noto raro hoy. ¿Qué te pasa, Jade?». Jade se disculpó, intentando minimizar la situación. «No es nada, de verdad, solo que creo que malinterpretaste lo que dije esta mañana». Seo, que lo conocía bien, no se dejó engañar. «¿Entonces por eso tuviste ese arrebato y manejaste tan enojado?», le preguntó Seo. «Este es muy insistente», pensó Jade, sabiendo que no podía ocultar del todo lo que le pasaba.
Finalmente, Jade se atrevió a decir una parte de la verdad. «Es que no voy a poder quedarme con vos una vez que te cases, maestro Seo». Su voz se quebró un poco. Me puso triste eso y me porté mal. Internamente, sabía que había mucho más que eso, pero era lo único que podía confesarle. Seo lo miró, primero sorprendido y luego con una sonrisa dulce. Le acarició el cabello a Jade. «¿En serio te preocupabas por algo así? ¡Qué tierno sos!». Seo continuó, visiblemente feliz. «Me gusta que me quieras tanto, de verdad me hace feliz. Después de todo, tenés tu lado tierno. Raramente expresás lo que sentís o hablas de vos mismo. Por eso me preguntaba qué te pasaba». Jade seguía un poco incómodo, pero Seo lo tranquilizó. «No tengo pensado casarme pronto, Jade, y aunque lo hiciera, yo me encargo de vos, no te preocupes». Dándole una palmadita en el hombro, le preguntó si quería subir. Jade asintió. «Sí, maestro Seo». Mientras Seo se alejaba, Jade se quedó un momento, su mente atormentada. «Ojalá solo sintiera lealtad hacia mi maestro, y nada más». El tiempo pasó y los sentimientos de Jade solo se intensificaban. Una mañana se despertó en su cama, agitado y cubriéndose la cara. «Debo estar loco», pensó. Nunca antes había tenido sueños tan intensos y un poco subidos de tono. Y pensar que los tuve con el maestro Seo, todo es por lo que lo vi hacer en el hotel. Por su parte, Seo parecía seguir en su mundo, sonriendo mientras pensaba en Jade. «Me trata como a un perro grande y dice que se encargará de mí sin pensarlo 2 veces». Más tarde, Jade entró a la habitación de Seo con el desayuno, como de costumbre. «Ya es de día, maestro Seo», dijo, intentando despertarlo, pero Seo no se movía. ¿No hizo nada que lo agotara y aún no se despierta? ¿Estará mal? Preocupado, Jade se acercó y le movió la mano suavemente. De repente, cuando estaba a punto de preguntar si algo andaba mal, Seo lo agarró de la muñeca. Jade lo miró sorprendido. «¿Maestro Seo?». Seo, con una sonrisa pícara y los ojos medio abiertos, lo miró. «Jade, no deberías hacer tanto ruido con tus actividades íntimas». Jade se puso rojo como un tomate. Seo siguió, divertido. «Por tu culpa, no pude dormir bien. Normalmente sos tan silencioso que parece que no hay nadie, pero anoche llegué a pensar que habías traído a alguna mujer». Jade se sentía morir de vergüenza. «Estuviste un buen rato. ¿Qué te puso tan animado, preguntó Seo, notando la reacción de Jade. Sus ojos se abrieron de golpe, como si una pieza del rompecabezas acabara de encajar. «No puede ser. No puede ser». Seo se quedó mudo, un torbellino de pensamientos en su cabeza. Jade, el que siempre parecía tan reservado y correcto, ¿había tenido un momento tan animado? Una sensación extraña, casi de curiosidad, lo invadió, coloreando sus mejillas. Antes pensaba que entendía a Jade como si fuera un libro abierto, y eso le parecía hasta tierno. Pero últimamente, Jade no paraba de sorprenderlo. Y no es que a Seo le disgustara, para nada. De hecho, la pregunta no tardó en formarse en su mente. ¿Cómo sería Jade en sus momentos más íntimos? Esa misma tarde, mientras se preparaban para ir a la casa de su padre, Seo se quejaba de la comida pesada y condimentada que sabía que le esperarían. «Mi papá tiene un gusto muy diferente al mío», le dijo a Jade, quien escuchaba en silencio. Jade, por su parte, pensó con cierto fastidio que Seo se quejaba de la comida mientras él mismo había comido cosas mucho peores en el pasado. Seo tomó una carta, la apretó y con una sonrisa invitó a Jade a probar el abulón antes de irse, un gesto que hizo que Jade se pusiera rojo al instante. Al llegar a la inmensa mansión familiar, un mayordomo los recibió. Seo le pidió que llevara sus cosas a su habitación y que también acompañara a Jade a la suya. Pero el mayordomo tenía otras órdenes. Lord Tethys pidió ver al señor Sisan apenas llegaran, explicó. Seo, un poco molesto, preguntó qué asuntos podría tener su hermano con su guardaespaldas. Antes de que se los llevaran, Seo le dedicó una picardía a Jade. «Si mi hermano te molesta, avísame». Jade lo miró preocupado mientras el mayordomo carraspeó para romper la tensión. La puerta de la oficina de Tethys se cerró detrás de Jade. Él esperó, de pie y con el ceño fruncido. «¿Para qué me llama si me va a tener esperando?», pensó, ya un poco irritado. Le costaba creer que Tethys, un hombre tan respetado en público, lo tratara así. Su mirada se posó en un retrato antiguo en la pared. «¿Serán el barón y la baronesa Onca?», se preguntó.
En ese momento, Tethys apareció, con los brazos cruzados y una expresión severa, preguntándole a Jade qué hacía ahí. Jade, sin inmutarse, le comentó a Tethys que el maestro Seo se parecía mucho a la mujer del retrato. Las palabras apenas salieron de su boca cuando Tethys, con la cara descompuesta, le lanzó un libro con una furia incontrolable. «¿Cómo te atreves?», gritó, temblando de rabia. Jade apenas pestañeó. Tethys, con la voz entrecortada por la furia, lo amenazó. «Si volvés a decir semejante insulto, no te la vas a llevar de arriba». Jade, con una reverencia, se disculpó. En sus adentros pensó que era cierto lo que decían de la gente del desierto, refiriéndose a la familia de Seo, tan sensibles al hablar de la madre. Después de un momento, Tethys, ya más calmado, regresó a su escritorio y preguntó con desdén: «¿Seo sigue de joda entonces?». Jade respondió con su tono habitual: «Su estilo de vida sigue siendo el mismo». Seo, con una expresión seria, le preguntó a su padre si alguna vez había amado a su padre mientras miraba un retrato de ella. Su padre, con una sonrisa, afirmó haberla amado profundamente y que todavía sentía un gran cariño por Ayas. Pero para Seo, esa respuesta no era suficiente. Con una punzada de dolor, le preguntó por qué entonces había nacido él. Esa noche, a solas con una copa, Seo se quejaba con amargura. «Tendrían que haber usado anticonceptivos», murmuraba, sintiendo que no encajaba en esa casa. Decidió que, después de esa visita, se mantendría lejos por al menos 6 meses. Recordaba con nostalgia los días tranquilos en su propia casa junto al acantilado, donde vivía con Jade. De repente, una idea lo golpeó. ¿Por qué Jade nunca había mostrado interés en él? A la mañana siguiente, Seo se despertó en su cama, con Jade a su lado, pidiéndole perdón por algo. «Está bien, de verdad», le aseguró Seo, mientras Jade le acariciaba la cabeza con ternura. Al ver que ya era casi mediodía, Seo se lamentó por no haber podido despedirse de su padre, quien ya se había ido. Un sirviente le había dicho a Jade que no lo despertara mientras dormía. Seo decidió que le escribiría una carta más tarde. Jade, siempre eficiente, ya había empacado todas sus cosas. Seo, sintiéndose agotado, solo quería irse de una vez por todas. Pero justo cuando estaban por salir, Tethys, su hermano, los esperaba en la entrada. Con un tono cargado de reproche, Tethys lo increpó, preguntándole si trataba la casa familiar como un hotel, yendo y viniendo sin siquiera despedirse. Seo, molesto por la confrontación, le respondió que había pensado que su hermano ya se había ido a trabajar y que él tampoco estaba ahí por gusto. El ambiente se puso tenso hasta que Tethys cambió abruptamente el tema, diciendo que su padre le había pedido que le entregara algo a Seo, quien lo miró sorprendido. Pero mientras Tethys hablaba, la mente de Seo viajaba a otro momento, a una preocupación recurrente. «Pero, ¿y si Jade se enamorara de mí?», se preguntó, mirándolo de rojo. Pensó en la aparente inocencia de Jade, una fachada, porque en realidad no era un inexperto en asuntos íntimos, lo que lo llevó a preguntarse con quién había estado. Seo se dio cuenta de que Jade parecía haber estado acumulando cierta frustración últimamente, lo que lo llevó a pensar, ¿estará buscando una pareja? La idea lo irritó profundamente. Si Jade encontraba a alguien más y empezaba a descuidarlo, Seo sabía que se iba a enojar mucho. Así que, con un susurro apenas audible, se dijo a sí mismo: «No podés distraerte con nadie más, Jade». Y con ese pensamiento, la mente de Seo maquinó: «¿Cómo hago para molestarlo tanto que no tenga tiempo de pensar en nadie más?». La respuesta llegó rápido. Cuando apenas el reloj marcaba las 5 de la mañana, Seo irrumpió en la habitación de Jade, despertándolo. Jade, desorientado y semidesnudo en la cama, se sobresaltó al ver a su maestro ahí. «Maestro Seo, ¿qué haces acá? Te dije que no entraras mientras duermo. Podría ser peligroso», le reclamó, poniéndose en guardia. Pero Seo, con una expresión coqueta y las mejillas un poco coloradas, respondió tranquilamente que lo había despertado con suavidad, recordando su deber de estar siempre alerta. Jade, notando lo extraño de la situación y el aspecto de Seo, le preguntó si estaba borracho. Seo solo se rió, diciendo que no se había acostado para nada. Su plan, según él, era que entrenaran juntos. Jade lo miró incrédulo. «¿A esta hora? ¿Ni siquiera dormiste?». Seo explicó que se le ocurrió que nunca lo había visto entrenar, a pesar de su impresionante físico, y que él mismo lo mantenía ocupado todo el día. Así que, muy amablemente, iba a ayudarlo. Propuso salir a correr por un lindo sendero en el jardín de la mansión. Jade, que ya no sabía si Seo estaba borracho o simplemente delirando, insistió en que el maestro volviera a la cama. Correrían más tarde.
pero Seo, obstinado, dijo que estaba bien. Al intentar levantarse, se tambaleó y cayó sobre Jayed en la cama. El guardaespaldas se preocupó. ¿Estás bien, maestro Seo? Seo, aún aturdido, posó la mano en el pecho de Jayed, observando las cicatrices. ¿Sabes?, dijo, con solo una de estas heridas, yo estaría fuera de combate por días. Jade suspiró, sintiendo que Seo no entendía nada de lo que pasaba por su cabeza. Decidido a cortar la tensión, Jade tomó la iniciativa. «Maestro Seo», dijo, y luego, con una determinación que sorprendió a Seo, agregó, «Vamos a correr». Y así fue. Jade salió disparado, recorriendo el jardín a toda velocidad, mientras Seo lo observaba desde un banco animándolo. Ya iba por la quinta vuelta, sin signos de cansancio. «¡Increíble!», exclamó Seo. «Debería haber corrido con vos». Jade, recuperando el aliento, le recordó que se tropezaba a cada rato cuando intentaba correr. Después de eso, Seo empezó a divagar sobre subirse a un caballo y huir de ahí, mientras Jade lo escuchaba, acostumbrado a las ocurrencias de su maestro. «Volvamos adentro, el aire de la mañana está frío», sugirió Jade. Seo, que aún estaba sentado, le propuso que se quedara un rato más a descansar. Jade, sin más, se sentó junto a él en el banco. Era un momento de calma después de un despertar tan caótico. Seo miró a Jade, y en su mente la certeza se consolidó. A pesar de su relación contractual, Jade se sentía más como su verdadera familia que su propio hermano, Tethys. Era la única persona que se había quedado a su lado por tanto tiempo, sin irse. Rompiendo el silencio, Seo le preguntó sobre su pasado como mercenario, si había viajado mucho. Jade respondió que su tiempo en ese oficio fue corto, así que no había recorrido tanto como pensaba, pero admitió que, sin duda, había visto más mundo que Seo. Con una pizca de ironía, Seo señaló una isla a la distancia, diciendo que ese era el lugar más lejano al que había llegado en toda su vida. Suspirando, explicó que su padre era demasiado protector y nunca lo dejaba aventurarse lejos. Pero la queja se transformó rápidamente en una sonrisa coqueta. «La próxima vez que vos viajes a algún lado, tenés que llevarme», le dijo a Jade, que no pudo evitar una expresión de sorpresa. Seo, riéndose, lo provocó aún más. «Podés ser mi caballo, ¿qué te parece?». Jade se sintió visiblemente incómodo, pero Seo seguía con su juego. Cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de colores pastel, Seo bostezó y dijo que le estaba dando sueño. Jade, sin dudarlo, se ofreció a acompañarlo a su habitación. Ya en el cuarto, Seo se sintió un poco avergonzado por haberlo despertado tan temprano y hacerlo correr. «No sé qué estaba pensando, tomando tanto», dijo, con la cara entre las manos. Pero Jade lo tranquilizó de inmediato, asegurándole que no había problema. Un poco más tarde, la calma se rompió. Seo estaba recibiendo un encargo especial, una estatua de una diosa, un tesoro que había pertenecido a su madre. Tethys, su hermano, fue el encargado de entregársela. Visiblemente molesto, Tethys le explicó que el padre estaba furioso porque Seo había hablado de la madre de una forma que lo había alterado y le mandaba la estatua como una especie de disculpa. Seo, extrañado, no entendía por qué su padre le daría un regalo así, tan distinto a lo que solía darle. Recordaba haberle preguntado a su padre si había amado a su madre, a lo que él había respondido que sí, con mucha intensidad. Seo comentó a Tethys que creía que el padre había malentendido su conversación. «¿Malentendido? ¿Ahora estás intentando insultar a nuestro padre?», gritó Tethys, enfurecido, y soltó un insulto hiriente. «¡Bastardo ilegítimo de mierda!». Jade, que estaba cerca, se estremeció, sorprendido por la crudeza de las palabras. Seo, con una calma que descolocó a su hermano, le respondió que con esa forma de hablar no era raro que el padre sospechara que era él quien lo había molestado. Luego, Seo le pidió a Tethys que enviara la estatua a su casa, alegando que era demasiado grande y pesada para llevarla él mismo. Tethys, hirviendo de ira por lo que consideró una falta de respeto hacia el objeto más preciado de su madre, no se contuvo y le dio un fuerte golpe en la cara a Seo. «¡Maestro Seo!», gritó Jade, alarmado. Seo se tambaleó, visiblemente dolorido y temblando, apretando los dientes para contenerse. De su madre, no se contuvo y le dio un fuerte golpe en la cara a Seo. «¡Maestro Seo!», gritó Jade, alarmado. Seo se tambaleó, visiblemente dolorido y temblando, apretando los dientes para contenerse. Con un golpe que ya conocía, Seo lo miró desafiante.
Hacía mucho que no me pegabas vos mismo, hermano, le dijo, con una calma que lo hacía más fuerte. Jaed no podía entender la crueldad de Tethys. ¿Cómo era posible que golpeara a Seo así, sabiendo lo sensible que era al dolor? La rabia le apretó los dientes. Sin inmutarse, Tethys apuntó a Seo. «Vos mataste a mi madre», espetó. Esta acusación, que Seo ya había escuchado antes, le volvió a caer como un balde de agua fría. En su mente, Tethys había decidido atormentarlo de por vida, solo porque su padre lo trajo a casa poco después de la muerte de su madre. Con un temblor que no podía ocultar, Seo le dijo a Jaed: «Vámonos, Jaed». Sin dudar, Jaed lo tomó del brazo con firmeza y lo acompañó al auto, su rostro reflejando una profunda preocupación. Una vez dentro del vehículo, Seo se llevó la mano a la cara. Temblaba y necesitaba urgentemente algo para el dolor. Jaed, con la misma atención de siempre, le alcanzó unas pastillas. Seo las tomó con los ojos llorosos, el golpe aún fresco en su mejilla. Jaed lo observó, un nudo en el estómago, pensando que no quería quedarse ahí ni un segundo más. Se prometió a sí mismo que iba a sacar a Seo de ahí, cueste lo que cueste. Una semana después, en la gran mansión, Jaed miraba fijamente una estatua en el pasillo. No podía sacarse de la cabeza lo sucedido, a pesar de que el maestro Seo parecía estar bien, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por la noche, solo en su cuarto, la mente de Jaed seguía inquieta. Se recordó a sí mismo el trato que Tethys Onca le había prometido, el regreso a su tierra, la gente que lo esperaba. Intentó convencerse de que sus pensamientos sobre Seo eran solo deseo, una simple calentura, y que tenía que terminar su trabajo. No podía echarse atrás ahora. Pero una parte de él, la más oscura y reprimida, deseaba poder simplemente dejarse llevar y tomar a Seo, aunque fuera solo una vez, para sacarse de encima esa obsesión. Justo en ese momento, la puerta de su habitación se abrió de golpe. «¿A quién vas a empujar?», preguntó Seo, asomándose con una sonrisa pícara. Jaed dio un salto, totalmente avergonzado. «¿Maestro Seo?», exclamó. Seo, con una sonrisa amplia y divertida, lo miró. «Parece que seguís con ganas, Jaed. Entonces tendremos que salir a correr de nuevo». Jaed, aún confundido, intentó disimular. «¿Y vos estás despierto? Pensé que ya te habías ido a dormir. Entraste temprano a tu cuarto. Yo solo estaba buscando algo». Seo, riendo, desplegó varios folletos de viaje sobre la mesa. «Si querés ir a algún lado, solo decime. Nuestro primer viaje debería ser al extranjero, ¿no te parece?» Jaed se sorprendió. «¿Vos querés viajar, maestro Seo?» Seo asintió con una sonrisa. «Sí». La sorpresa de Jaed era genuina. ¿Pero no se suponía que el barón Onca no te lo permitía?» Seo se quedó en silencio un momento, dándose cuenta de su desliz. «Espera, ¿también te conté eso?» Recordó haberlo mencionado cuando estaba borracho y se molestó consigo mismo por haber revelado ese detalle. «Bueno, ya soy un adulto. Mi padre no puede impedirme viajar para siempre», se dijo a sí mismo. Miró la ciudad, una silueta brillante en la noche, y pensó: «Sí, me encanta Tefan». El entusiasmo de Seo por el viaje era contagioso. Sentados, con folletos de destinos exóticos en las manos, le pedía a Jaed que anotara Kerman, esa ciudad turística en el corazón del desierto, perfecta, según él, para viajeros con espíritu aventurero. Jaed lo miraba, y aunque por dentro se preguntaba si de verdad llegarían a hacer ese viaje, pensó que un último recuerdo juntos no estaría nada mal, con un aire de resignación y cariño. Pero la ilusión de Seo se rompió cuando Jaed, con un semblante serio, le entregó una carta. Era de Tethys. La escena cambió. Ahora Seo estaba frente a su hermano y su padre, la carta de Tethys sobre la mesa, con el sello familiar bien visible. «¿Es verdad lo que dice acá, Tethys?», preguntó Seo, visiblemente molesto. Tethys, tranquilo, confirmaba la noticia. Le habían hecho una propuesta de matrimonio. Enojado, Tethys le reprochó que, a sus 21 años, debería estar agradecido por el interés de una familia tan prestigiosa, en vez de quejarse. Seo se volteó hacia su padre, buscando apoyo. El barón Onca, aunque le aseguró que le daría su herencia sin dudarlo, le hizo ver la realidad. Casarse con una familia poderosa lo ayudaría a independizarse. Mencionó que Tethys ya había hecho varias gestiones, pero lo tranquilizó, afirmando que el matrimonio no estaba cerrado y que, si realmente no quería, él se encargaría. Tomándole la mano, le ofreció su respaldo.
Seo confesó que no tenía problema con la idea de casarse, pero le fastidiaba que Tethys pareciera haber estado esperando este momento. Pensó que, de todas formas, el matrimonio podría ser una buena oportunidad para independizarse. Si con eso ayudaba a su padre, no le parecía una mala idea. Mientras Tethys resoplaba impaciente, el barón Onca deslizó otra invitación sobre la mesa, revelando la verdadera razón de la reunión. Seo reconoció el escudo, la familia Rangene, los que gobernaban Kerman, la ciudad del desierto que él mismo había propuesto para su viaje. Entonces, la propuesta de matrimonio venía de ellos. Kerman era una ciudad turística, sí, pero en medio de un desierto peligroso y sin ley, lleno de ruinas y gente sin... ¡Uf! ¡Qué giro maestro! Seo planeaba una aventura a Kerman y ¡zas! Le llegó un compromiso desde allá. Para que no te pierdas el compromiso de este canal, suscríbete ahora mismo. Y como Seo quería anotar destinos, deja en los comentarios tu próximo manhwa. ¡Nos vemos en la siguiente!